Centro Cristiano Redención presenta una palabra de Dios para tu corazón. Aleluya. Gracias, Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias por ahí. Isaías, el libro del profeta Isaías. Aleluya. Acuérdese, hermano, hermana, que dice la Escritura: todo lo que respira, alabe al Señor. En tanto que nosotros estamos respirando, hay que estar adorando y glorificando su nombre. Amén. Amén o no amén. ¿Ya está ahí? 31:1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en carros, y su esperanza ponen en y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Gracias, Dios. Hasta ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Glorifique a Dios. Aleluya. Santo. Mire, tome su lugar. Tome su lugar. Y una vez más le voy a pedir que esté atento, hermanos. Que esté atento a lo que el Señor trae en esta tarde. El día viernes hice mención de lo que iba a hablar hoy. Y tiene que ver con la historia, hermanos. Y ese es el tema que quiero hablar hoy. Nuestra historia. La historia del ser humano está plagada de eventos, hermanos. Antes que usted y yo naciéramos, ya había una gran historia, toda una historia de la humanidad. Miles de años transcurridos de historia, grandes hechos, grandes eventos, grandes tragedias, pero también grandes bendiciones, momentos memorables, momentos históricos que merecen y son dignos de mención aún en lugares como este, como aquellos en los que hombres sabios han sido utilizados por Dios para traer avances a la ciencia, a través de la ciencia. Pero el hombre, tomando todos aquellos grandes hallazgos, se ha desviado y ha utilizado estos avances para seguir cometiendo mal. Amén. Antes se asesinaba con lo que se llamaba una sica, por lo que viene la palabra sicarios, un cuchillo. Hoy día se usa la tecnología, los avances científicos para asesinar a gran escala con armas sofisticadas, aunque todavía hay quien usa piedras, ¿verdad? La historia, hermanos, está plagada de cosas fenomenales que deberíamos de analizarlas. ¿Qué ha sido para nuestro bien? ¿Qué nos ha sido para nuestro mal? Por eso dice la Escritura que lo analicemos todo, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. En nuestra historia, como hombres, como seres humanos, debemos entrar en un análisis a conciencia de qué ha sido antes de mí y qué va a ser después de mí. ¿Sí me entiende? Mire, habla el apóstol
Pablo, cuando está ahí en la cárcel y se encuentra en una eventualidad en la que los soldados, al ver y pensar que los que estaban encarcelados se habían escapado, se iban a suicidar, se iban a quitar la vida por temor, porque sabían que de todos modos los iban a matar. Cuando a un soldado romano se le escapaba a alguien, el soldado tenía que pagar con su vida el que se hubiera escapado a alguien. Y el apóstol Pablo le dice: no te quites la vida, aquí estamos. Mire, quiero que me ponga mucha atención en esto, porque esto va a llevarnos a visualizar cómo analizar toda la historia que nos antecede. Y el apóstol Pablo le dice: no te quites la vida, aquí estamos. Y aquellos se sorprenden y empiezan a intercambiar palabras. El apóstol les da el plan de salvación y aquellos dicen: bueno, y entonces ahora ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto lo leemos por ahí en el libro de los Hechos. Y el apóstol le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le está dando una palabra, un dato que lo va a llevar a que toda su historia tenga un giro. Lo que había vivido hasta ese momento va a tener un cambio, pero ese cambio inicia en el que recibe la palabra. La historia de aquel que recibe la palabra empieza a cambiar cuando empieza a actuar conforme al consejo sabio de Dios. Porque hay personas que llegan de pronto y le dicen a uno: oye, tú eres diferente, o me gustaría ver a dónde vas, pues ¿qué enseñan ahí? Que yo veo que has cambiado. Tú antes eras blasfemo, peleonero, drogadicto, borracho, y ahora ya no. Pues, ¿qué pasó contigo? Por ahí las personas que me conocieron tiempo atrás y sabían cómo fumaba, hoy día me ven y se sorprenden: pero ¿cómo le hiciste para dejar de fumar? ¿Qué sucedió? Cambió mi historia. Cambió radicalmente. Me dispuse a la palabra, al consejo sabio de Dios, para que esa historia cambiara. Y aunque la carne, aunque el enemigo, aunque el mundo me atormentaban seguido para quererme hacer volver atrás, permanecí en su palabra, permanecí en aquella promesa de cambio y en aquella promesa de bendición y de vida eterna que vienen de parte de nuestro Señor. Y hoy día hombres y mujeres están accediendo a ese cambio, a que su historia sea transformada, a que su historia tenga un giro. Y aún sus antecesores, sean padres, tíos, incluso abuelos, han venido a los pies de Cristo, porque aquellas personas han dicho: hasta aquí, yo voy a cambiar mi historia en el nombre de Jesús, a través de su palabra. Han tomado la decisión y se han convertido en hombres y mujeres valientes que han peleado y han entrado en una batalla campal en contra del yo, en contra de la carne, en contra del mundo, en contra del enemigo, y han tenido grandes victorias porque han tenido la gallardía de tomar la decisión más sabia que pudiera un hombre o una mujer tomar: el de determinar cambiar su historia, decir: hasta aquí, no más, no más. El otro día estaba viendo por ahí, levanté ya se me olvidó cómo se llaman, donde vienen los cigarros, gracias a Dios. ¿Cómo sabes? Una cajetilla de donde vienen cigarros. Hoy día todas las cajetillas o las cajitas donde vienen los cigarros traen dibujos o fotos de los daños que puede provocar el cigarro.
enfisema pulmonar, cáncer, afectaciones a la piel, muchas cosas. Y lo estaba viendo, y con todo y eso la cajetilla estaba vacía. Y con todo y eso usted entra a un centro comercial y la gente sigue pidiendo por montones los cigarros. Hay quienes compran hasta por paquetes. Y dirá usted, bueno, pero está raro, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que diga, bueno, pues es que alguien está aquí con una pistola apuntando y todo el que pase por ahí va a morir. Y ni modo, ya me tocó pasar por ahí, pues voy a morir. ¿Usted pasaría? ¿Quién pasaría? No. Aún y cuando nosotros estábamos alejados de Cristo, aún así diríamos, no, yo por qué voy a andar pasando por ahí, pues me va a matar. Ni loco, ¿a poco no decía antes así? Ni loco, ¿cómo me lo va a poner enfrente? Me pone una bala en la cabeza y me muero. ¿Verdad que sí? No, hombre, ¿qué me va a andar parando enfrente de ese cuate? ¿O usted sí lo hubiera hecho? Yo no. Bueno, eso creo. ¿Por qué entonces tomar un arma mortal que va matando y consumiendo la vida poco a poquito y de una manera muy dolorosa a la postre, como lo son los vicios? Y esto es porque hay un antecedente histórico en nuestro querido México. La República Mexicana, lo que hoy conocemos como la nación mexicana, fue fundada por pueblos indígenas que tenían un antecedente o que tenían prácticas paganas. Tenían prácticas paganas, adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas, consultaban las estrellas, tenían muchos dioses. Por eso aquí en México hay pirámides, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, la pirámide de muchas cosas. ¿Sí? Y todavía aparte a esa historia que estaban forjando los pueblos indígenas de México, se agrega algo más que viene aparentemente a mejorar los avances de esos pueblos indígenas, pero el agregado en la historia de México viene a ser terrible, porque de aquellos barcos que llegaron a México para colonizar América, no llegaron arquitectos, no llegaron ingenieros. Note usted de lo que le voy a hablar, tenga mucha atención. No llegó a las tierras mexicanas, no llegaron científicos, no. Esos 3 barcos que llegaron y posteriormente otros tantos más venían cargados con asesinos, con violadores, con ladrones, con todo aquello que la reina de España puso en las manos de Cristóbal Colón y las tripulaciones. Es lo que llegó aquí a México. Ladrones, personas que estaban en la cárcel, personas que cuando descienden de los barcos y se dan cuenta de que a través de la tecnología y los avances que ellos traían por encima de lo que tenían los indígenas, pudieron conquistar, vamos a decirlo así, fácilmente, porque en realidad no se podía comparar las armas de los pueblos indígenas con las armas de los españoles. Era difícil compararse. Los indígenas mataron muchos españoles, sí, cuando se enfrentaran, pero no se comparaban con la cantidad de muertes que sufrían o que tenían los indígenas. Amén. O sea que aquellos ladrones, aquellos violadores,
aquellos asesinos vinieron e hicieron de las suyas, trayendo consigo una herencia de pecado, de maldad a tierras mexicanas. Ya los pueblos indígenas participaban de lo que es la idolatría, lo que es el paganismo, de una manera tremenda, muy fuerte. Y todavía a esto se le agrega el asesinato, el homicidio, se le agrega el robo, la violación, el adulterio, a todo lo que da. Esto es lo que nos antecede como mexicanos. No sé qué pensarán aquellos que de pronto escuchen esta historia, pero tal vez digan, entonces en México por eso están tan atrasados, por eso en El Salvador, en Honduras, por eso no avanzan, porque se trata de hijos e hijas de ladrones y asesinos. Pero esa herencia no la tenemos de los que nos anteceden aquí, sino desde aquellos que vinieron de Europa, y uno que otro de Europa, ¿verdad? De aquellos que vienen de tierras muy lejanas. Ya había una maldad, ya había un error, y a ese error se le agregó otro. ¿Cómo estás tú hoy día viviendo? ¿Bajo un error? Y en lugar de corregirlo, corres el riesgo de agregarle otro error. ¿Qué va a ser de tu historia? ¿Cuál es tu historia hasta el día de hoy? ¿Y cuál va a ser tu historia de aquí en adelante? ¿Cuál? Mire, cuando el apóstol Pedro dice que el Señor nos ha rescatado de la vana manera de vivir que nos ha sido dada por nuestros padres, no solo se refiere a nuestros padres, los que nos engendraron, sino todas las generaciones que nos anteceden. Porque qué duro y qué difícil se escucha el tener que mencionar que muchos de nosotros, todavía hasta nuestros días, venimos a ser hijos e hijas, generaciones que posteriormente llegamos después de que llegaron aquellos violadores, aquellos asesinos. Un día estaba platicando con una persona y veíamos el origen de los apellidos. Y le decía, bueno, es que mi apellido es portugués. Investigué mi apellido y me di cuenta que es de origen portugués. Y viene de un origen de un conde o algo ahí por ahí que no sé qué esconderá, ¿verdad? Pero esconde. Amén. Pero es solamente el apellido, ¿verdad? Porque todo lo que acompaña, en realidad, la historia que nos antecede es una historia que nada tiene que ver con el bienestar de las personas y lo que Dios ofrece para la humanidad. Porque para conquistar a los pueblos indígenas se cometieron muchos actos de homicidio, muchas violaciones. Muchos de nosotros somos semilla, simiente de aquellos violadores, de aquellos asesinos. Y tal vez usted diga, ay, el hermano, ¿qué onda? Pregúntele a Jesucristo. Dice la Escritura que de los lomos de Abraham habría de salir el Salvador. Le decía el día viernes que Abraham antecede a Jesús casi 2000 años de tiempo, más o menos. ¿Cómo llegó la simiente de Abraham hasta David, hasta Jesús? Así llegó la simiente de aquellos violadores y aquellos asesinos hasta nuestros días, a través de usted y de mí. ¿Quién quiere continuar con esa historia? ¿Quién quiere honrar a sus padres como violadores? ¿O quién quiere cambiar la historia?
¿Quién quiere que haya un cambio real? Y ese cambio real está en sus manos, está en mis manos. El decir, yo renuncio a esa vana manera de vivir que me fueron dadas, que me fue dada por mis padres. Renuncio. Por eso el Señor habla a través del profeta Isaías. Y dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y en su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. No confíes en el hombre, dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. No diga usted en su corazón, pues mi papá fue el gobernador, mi abuelo fue el presidente, o X cosa. Plántese en Cristo, ponga su mirada en el Señor y permita que su realidad cambie de una vez por todas, de aquí en adelante. Vaya conmigo por ahí a Proverbios capítulo 2. Gracias, Señor. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si algo ha renunciado durante muchos años la humanidad, es a escuchar la voz de Dios. Aún en su corazón, declara el salmista y el escritor de Proverbios, que el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y hay muchos que aún en templos cristianos, en templos que se abarrotan de personas que llegan y se gozan con los cantos y gritan gloria a Dios, salen del templo y con sus hechos niegan que hay un Dios. Actúan, piensan, meditan y planean maldad. Dice el escritor que aún en el lecho, ahí en su cama, están planeando maldad. Y esto lamentablemente se da porque no han renunciado a la herencia. Hay que renunciar a la herencia de pecado, hermanos. Es necesario que renunciemos a la herencia. Esa herencia que nos aparta de Dios y de su justicia. Es necesario que renunciemos determinantemente a continuar honrando lo que aquellos colonizadores llegaron haciendo, violando, matando. Se engañaban unos a otros ahí con las mujeres. Para las mujeres era fácil estar con uno y luego estar con otro. No tenían temor de Dios. Es necesario que renunciemos a esto. Renuncie, hermano, y ponga su mirada en Cristo. Ponga atento su oído a la sabiduría, y la sabiduría no viene sino a través de escuchar la palabra de Dios. Por ahí en cierta ocasión le comentaba que en pláticas con un sobrino mío le decía, no hay nada que tú le preguntes a Dios que no te pueda responder a través de la palabra. ¿Qué pregunta tú tienes para Dios que no te pueda responder a través de la palabra? Lo único que tienes que hacer es aceptar. Porque si Dios te dice y te da la respuesta y no la aceptas, va a ser asunto tuyo, no que no sea verdad. ¿Sí me entiende? El que usted no acepte lo que Dios dice a través de su palabra no significa que no sea verdad. Hay quienes dicen, no, el infierno no existe, y la palabra de Dios dice que hay un infierno.
que su llama no se apaga y que el gusano no muere. Hay quienes dicen que los muertos están ahí sepultaditos y ya nada saben y no se equivocan, porque el cuerpo ahí está y nada sabe. Pero también el alma, aunque está activa en un lugar de paz o en un lugar de tormento, tampoco nada saben, porque solo saben lo que está sucediendo en donde están ellos. Y aunque dicen que los muertos están ahí, creen y afirman que están en una condición de sueño, que ya no van a tener acción o actividad hasta la resurrección. Y sin embargo, Jesucristo dice que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. El apóstol Pablo declara y dice que no haya que escoger si continuar vivo para predicar el evangelio o si de una vez partir para estar cara a cara con el Señor. ¿Qué le quiero decir con estas explicaciones? Que la palabra de Dios es fiel, es muy concreta y tiene la respuesta que usted y yo necesitamos. Esa respuesta que nos va a ayudar a cambiar nuestra historia. Tal vez usted ha pensado volver atrás. Cuidado. Ay de los que vuelven a Egipto. Ay de los que se regresan. O hay de aquellos que, como le comentaba ahorita, que muchos que van a templos, que muchos que van a congregaciones y se gozan, pero salen del templo, salen de gritar gloria a Dios, salen de decir aleluya, salen de darle un abrazo al hermano, salen incluso de trabajar en el templo, salen de ahí a la calle con un corazón atiborrado de Egipto, atiborrado de las cosas del mundo. Pero si acaban de salir del templo, acaban de salir de escuchar la palabra de Dios, ¿cómo que salen atiborrados de Egipto, del mundo? Lo que pasa es que salieron del mundo, pero no han sacado al mundo de su corazón. Es necesario, hermano, hermana, que si hay algo que le está queriendo hacer volver atrás, busque y analice a través de la palabra lo que más le conviene. Y lo que más le conviene es permanecer en Cristo. Habla el Señor y dice ahí en Apocalipsis 3: retén lo que tienes, no sea que otro venga y tome tu corona. Ya conociste del Señor, ya entendiste de sus juicios, ya sabes que sí hay una vida eterna, ya sabes que hay una corona, ya sabes que hay autoridad en Cristo. Permanece en Él, renuncia a aquellas cosas que te quieren hacer volver atrás, renuncia a poner tu mirada una vez más en aquello que excitaba tus sentidos, que hacía que te movieras al ritmo del mundo. Renuncia a ello. No va a ser fácil. No podemos predicar un evangelio de 10 pesos. No va a ser fácil. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan, porque solamente aquellos que decidan cambiar su historia van a decirle al cigarro, a la contaminación, al alcoholismo, no más. Y tal vez en su cuerpo tengan luchas, pero van a permanecer en la promesa y van a decir no más. Hasta aquí, mi historia va a cambiar y mi herencia, la herencia que yo voy a dejar a los que me sigan, va a ser de bendición. Solamente que ellos decidan otra cosa. Aquellos que llegaron a colonizar y a conquistar todo el territorio americano, incluyendo México, trajeron una herencia de pecado. Pero hoy día muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes han renunciado a esa herencia y hoy día estamos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Permanezcamos ahí. ¿O qué cree usted que el enemigo no me ha venido a tentar queriéndome sacar? Claro que sí.
Yo soy como usted, soy de carne. El enemigo sabe de dónde me sacó el Señor, sabe de dónde vengo. Y de pronto viene y oye, ¿a poco no te acuerdas cuando andabas en Nuevo Laredo y todo lo que hacías? Pues sí, estaba bien chido, ¿a poco no te la pasabas suave? Sí. Eso ha sucedido. Y usted se lo puede preguntar a todos los pastores, a todos los evangelistas, a cualquier varón que Dios haya levantado como profeta. El enemigo continuamente viene a querer tentar, a querer desviar a los siervos. Jesucristo mismo, dice la Escritura, que vino el enemigo y le tentó por un tiempo. No tuvo éxito y se fue. Se apartó, dice la Escritura, que se apartó por un tiempo. Quiere decir que el enemigo después volvió para tentarle de otras maneras. Por eso dice la Escritura que Jesús, nuestro Señor, fue tentado en todo, hermanos. No le sorprende escuchar que el pastor fue tentado. No le sorprenda que muchos siervos, el enemigo viene a quererlos hacer caer. Que no le sorprenda. Lo que sí debemos de hacer es tomar el ejemplo del Señor Jesús y de aquellos grandes siervos de Dios que permanecieron hasta el final. Y no me refiero solamente a los que relata la historia bíblica, me refiero a los contemporáneos o a los de nuestra generación. El otro día yo le hablaba de David Wilkerson, un siervo de Dios tremendo. Ya falleció, ya murió, sí, ya no está, pero fue un siervo de Dios tremendo. Le hablaba de Martín Calleros, un siervo de Dios del cual incluso usted y yo tuvimos la bendición de estar techados con lonas que él permitió que tuviéramos cuando iniciamos aquí la obra. Y él ya no está, pero ellos permanecieron hasta el final. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Qué va a suceder con nuestra historia de aquí en adelante? ¿Vamos a dar lugar al tropiezo, a la tentación, o vamos a permanecer firmes? Dice por ahí en Proverbios capítulo 2 versículo 3. Note usted lo que dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Aquí la invitación es que si usted se ve en un proceso, en un periodo de tentación, tiene la oportunidad de clamar. Habla el Señor a través del profeta Jeremías y nos dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Hay alguien que tenga un motivo por el cual clamar? Clame al Señor. ¿Hay alguien que tenga por ahí dudas? Venga delante de Dios, exponga su situación. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Por eso dice el apóstol Pablo: hay que andar como sabios, no como necios. Cada vez que vaya a llevar a cabo una acción muy comprometedora, pregúntese a usted mismo: ¿será sabio llevar o no llevar a cabo tal acción? ¿O será una acción de necios si la llevo a cabo o no la llevo? Pida sabiduría en oración al Señor, pero pídala, y Él que es bueno la dará en abundancia, hermanos. Y es esa sabiduría a la que debemos de apelar para que nuestra historia verdaderamente venga a tener un cambio que tenga una repercusión en la eternidad. Recuerde que en aquel día dice la Escritura que se abrirán los libros, y uno de ellos es el libro de la vida, pero los otros libros que se van a abrir cuentan con tu historia, y ahí está escrito todo. Ahí está todo. ¿Qué había en tu corazón?
¿Qué había en tu corazón en el pasado? ¿Qué hay en tu corazón en el presente? ¿Y qué va a haber en tu corazón en el futuro? Ahí va a estar escrito todo. Cambia tu historia. Deja que Cristo venga y sea partícipe contigo de llevar a cabo la formación de una historia que deje a nuestros futuros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras una herencia de bendición, una herencia que valga la pena, no una herencia de maldad, no una herencia como la que vinieron a traer aquellos colonizadores, que eran una herencia completamente de pecado, de maldad. Vamos dándole lugar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? ¿Usted sabe qué tiene que corregir? ¿O acaso Dios no lo sabe? ¿Sabrá Dios qué tienes que corregir el día de hoy? ¿O no lo sabrá? Tú sabes que tienes que corregir y Dios lo sabe. Pero es tu decisión si cambias tu historia. Es tu decisión si continúas en error. Es tu decisión. Solamente tu decisión. Mire, vuélvase conmigo por ahí a Isaías. Váyase una vez más conmigo a Isaías, capítulo 31. Y vaya conmigo al versículo 5. Como las aves que vuelan, así ampara Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Versículo 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Mira, hermano, si en algo nosotros podemos tener certeza, es que en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Declara el Señor Jesús y dice: venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esta es una realidad, esta es una bendición a la que podemos echar mano, pero solamente si confiamos. Dios no puede ser burlado. ¿Dónde está tu confianza? ¿Qué quieres que tu hijo o tu hija sean el día de mañana? ¿Qué herencia quieres que tengan? Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Todavía te dicen tus hijos: vamos al templo. O ya te dicen tus hijos los domingos: vamos a la deportiva, vamos al fútbol, vamos a con el abuelo, vamos a tal parte. Pero ya no te dicen: vamos al templo, porque tú mismo ya te desviaste. Pero dice el Señor pacientemente, con las palabras de amor: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Él está con los brazos abiertos. Tu historia hasta aquí había sido de mediocridad. ¿Sabes que ser mediocre, ser un cristiano tibio, te pone en un alto riesgo de ser vomitado de la boca de Dios? Vuélvete al Señor de una manera concreta, genuina. Que tu entrega venga a ser genuina delante de Dios. Vuélvete a Él. El Señor te dice: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente. Capítulo 1, versículo 23. Váyase desde el 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. La palabra del Señor es
la que te va a dar la pauta en cuanto a qué debes de hacer, por dónde debes de andar. Volveos a mí, dice el Señor, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Hay personas en los templos cristianos que un día recibieron el don de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Y detrás de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, volvieron atrás y empezaron a participar una vez más de mentira. Empezaron a participar una vez más de robo. Empezaron a participar una vez más de adulterios. Y aún así el Señor les dijo: hey, vuélvete a mí. Aún así el Señor le dijo: regrésate. Habla a través del profeta Jeremías y dice: yo sé que tú has adulterado. Yo sé que tú eres un idólatra. Yo sé que te has vuelto un asesino. Pero una cosa pongo a tu alcance: la oportunidad de venir y reconciliarte conmigo, dice el Señor. Con todo y aquello que se ha cometido, con todo y aquellos errores que el pueblo de Dios pudiera haber cometido, aún así Dios dice: aborrece, abandona tus adulterios, abandona la mentira, abandona la idolatría, abandona todo aquello que te había hecho apartarte de mí, y vuélvete a mí, y yo te recibiré, yo te perdonaré, yo te limpiaré. Volveos a mí, dice el Señor. Bienaventurados, dice a través del escritor de Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener parte en el reino de los cielos. Es tiempo, hermano, de que tome decisiones concretas. ¿Por qué hablar continuamente de estarse analizando, de estar revisando su vida, de estar revisando su corazón? Porque continuamente hay un riesgo. Continuamente estás en riesgo. Por eso el apóstol Pedro dice: si los santos difícilmente se salvan, ¿qué se pueden esperar aquellos que participan de pecado, que participan de iniquidad? Analiza tu vida. Pero yo vengo a diario al templo, yo no fallo mis diezmos, no fallo en esto, trabajo. Analiza tu vida. Analízala. Porque entre más se acerque la segunda venida de Cristo, más y más comprometida está la iglesia a permanecer en santidad, para que el enemigo no venga con tentaciones, con engaños, con fábulas, a robarte lo que Dios ya te había dado: la verdad, la salvación, la guianza. Por último, hermano, dice el versículo ahí en Proverbios capítulo 2, dice el versículo 4: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, 5, entonces entenderás el temor de Dios. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuántos aprecian su vida? Nadie. Ay, Señor. ¿Cuántos? ¿Tú aprecias tu vida? ¿No? Ah, sí. ¿Cuántos aprecian su vida? Hermano, vaya más allá. ¿Cuántos valoran la vida eterna en Cristo? ¿Les gustaría perderla? ¿Les gustaría que alguien les llegara y les dijera: tú ya no tienes la vida eterna? ¿Qué haría? Ah, caray, no la tengo. ¿Y qué debo hacer para recuperarla? ¿No haría eso? Le aseguro que sí. Pero ¿para qué esperar a que alguien te diga: ya no tienes vida eterna? ¿Para qué esperarse hasta el momento en que el Señor te diga: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno?
No te conozco. ¿Para qué esperarnos hasta ese momento? Mejor de una vez entendamos que lo que Dios ha puesto a nuestro alcance es más valioso que la plata, es más valioso que el oro. Y así nos estima Dios, más valiosos que el oro molido, que el oro puro. Así nos estima Dios. Tú eres de gran valor. Por eso el Señor, desde los tiempos antiguos, forjó un plan, tenía un plan ya en sus manos, en su pensamiento, para atraer al hombre a la reconciliación. Lo llevó a cabo y hoy día, en nuestros tiempos, tenemos la oportunidad de que ese evento histórico que nos beneficia tanto, siga estando vigente. Aquello que sucedió, aquel evento histórico que retumba, que resuena en la eternidad, sigue estando vigente para todo aquel que en él crea, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Tienes en tus manos la salvación o ya no. ¿La tienes? Reténla. ¿Tienes bendiciones? ¿Tienes dones? Reténla. Reténlos. No dejes que el enemigo te venga a robar. No dejes que el enemigo venga a quitarte lo que Dios ya puso en tus manos. No lo dejes. Tú le perteneces al Señor. ¿O acaso si llegara un ladrón a su casa, sin pistola, sin cuchillo, con solo decirte, oye, dame tu casa, ¿se la darías? ¿Quién se la daría? ¿Verdad que no? O si llegara, ustedes que tienen hijas, si llegara un varón y te dijera, dame a tu hija porque la voy a violar, ¿la pondrías a su alcance? No. Entonces, ¿por qué poner tu vida al alcance del enemigo? Él vino a hurtar, matar y destruir. Él vino a despojarte de lo que es tuyo, de tu dignidad, de tus valores. No lo dejes. No dejes que tu historia continúe siendo de mediocridad o de perversidad, de perdición. O si ya participas de santidad, permanece ahí, que tu historia continúe siendo de santidad. Avanza. Por esto el Señor dice en aquellos días, el que esté sucio, ensúciese más, pero el que esté limpio, límpiese más. Tú estás limpio, límpiate más. Busca más y más de la santidad. Busca más y más del consejo sabio de Dios. Búscalo. Que tu historia no siga o no continúe con un cristianismo medio de gozo, medio de hoy sí voy, mañana no. Hoy sí quiero, hoy sí tengo ganas, hoy no me estorbó nada, hoy sí me estorbó algo. Que tu cristianismo, o sea, tú como seguidor de Cristo, te vengas a convertir en un verdadero valiente, en un verdadero guerrero, en un verdadero discípulo de Jesús. Póngase de pie, hermanos. Centro Cristiano Redención presenta una palabra de Dios para tu corazón.